de darle al sostén, al valor, a la calidad de la palabra y nada menos que hoy con mi amiga Rosa María Cortés. ¿Quién es Rosy? ¿Quién es Rosy? Primero un ser mágico, es dulzura pura. Pero quiero contarles que tiene todo un bagaje de experiencia, un bagaje de conocimiento, que es lo que la hace ser el ser que es. Entonces, quiero comentarles, quiero hacerles conocer que Rosy es parapsicóloga, naturópata, ha hecho medicina alternativa, es homeópata, es quiromasajista, estudió medicina tradicional china, cromoterapia, fitoterapia, geoterapia, helioterapia, que algunas cosas son fascinantes porque decís, ¿qué es eso? Durante 2 años estuvimos juntas compartiendo también desprogramación biológica, medicina cuántica, ingeniería de la conducta, que un día nos tienes que dar una clase de esto porque me parece fascinante, ingeniería de la conducta. Efecto bioeléctrico del cuarzo, cristaloterapia, un seminario sobre los sueños, sobre el chamanismo, mastetoterapia, medicina energética. Y desde todas estas terapias combinadas, las ofrece, quiero decirles que si tienen oportunidad en algún momento, todo este conocimiento adquirido lo compiló en su propio método, el método RO. Así que cuando quieran que los deja como nuevas, porque yo lo he experimentado, es un trabajo de cuerpo y alma, que se los recomiendo. Y, y no por acaso todo este conocimiento adquirido está ahí pendiente, algo que sin duda el año que viene lo iniciará con toda la fuerza, porque entre las pasiones que tiene es la lectura y también escribir. Entonces, seguramente el año que viene tendremos en nuestras manos su primer libro, que no sé si será el método RO o ya nos contarás cuál es tu primer libro, pero tiene tantos, tantos ensayos escritos que esta vez ha decidido ya tomar cartas sobre el asunto y sin duda en breve tendremos su primer libro escrito. Si hay algo, hoy nuestro workshop es sobre la palabra, sobre su poder y la magia. Y nada más ni nada menos que una maga para que nos lleve a ese recorrido sobre cómo lo que ella se define es un ser humanista. ¿Y qué es ser humanista para ella? Ser humanista, perdón, es ese cuidado desde y hacia el ser humano, porque el ser humano es la cosa más bella que tenemos. Y desde todas esa combinación de terapias que ha ido adquiriendo en el largo de su trayectoria, es lo que la hace posible, es lo que hace posible que hoy podamos disfrutar de un especial workshop sobre la palabra, su poder y la magia. Así que sin más, paso la palabra a la creadora hoy de Magia para Todos. Estén atentos a la escucha desde un ser humanista. Gracias. Bueno. Silvia, me has emocionado primero y después has puesto el listón tan alto, que me toca esforzarme mucho. Muchísimas Let's go, let's go. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me hubiera gustado que esto hubiera sido una charla o una conversación entre todos, porque el tema
se le puede sacar muchísimo más provecho de esa forma. Lo que ocurre es que entonces no hubiera dado tiempo o no daría tiempo de exponer todo lo que yo he elegido exponer. Pero sí les sugiero que tomen apuntes de todo aquello que quieran comentar después o sobre lo que quieran que conversemos al final de la exposición. Y también sugiero que pongan atención porque ya sabemos que el conocimiento si no se aplica no sirve para nada, pero en esta ocasión de veras que si lo aplican en su día a día pueden cambiar su vida o algunos aspectos de su vida. Algún cambio se produce, eso se lo puedo asegurar. Entonces, bueno, vamos ya al tema, voy a compartir pantalla. Y también, no sé si Ariel estará entre los asistentes, pero me hubiera gustado decirle que yo sé que él hace un par de días, porque estuve presente, dio su charla sobre la palabra también. Entonces, hoy retomamos el tema, pero es porque ya estaba agendado, ¿sí? Si no hubiéramos puesto un poquito más de distancia. De todos modos, la palabra es un tema inmenso, hay muchos enfoques que pueden dársele distintos. Así que, bueno, vamos sin más preámbulos, vamos ya a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, la palabra, su poder, la magia, porque este título, la palabra, ya sabemos que es el medio de comunicación más importante y primigenio que el hombre tiene para poder relacionarse con los demás, con su entorno. Pero es que además, ahora veremos que hay un origen en la palabra que le otorga un poder divino. Y cuando la palabra y su poder se combinan, entonces es cuando aparece la magia. Y dice la Biblia que al principio fue el verbo. A mí esto me planteaba algún que otro conflictillo, porque yo pensaba, bueno, ¿cómo? Si la palabra, para pronunciar una palabra necesitas una idea previa, si no, ¿cómo la vas a pronunciar? Y durante tiempo estaba dándole vueltas a ello, digo, aquí falta un elemento. Y luego me apareció el concepto de la idea con respecto a la creación, el caos de la idea. Ahí sí que empezó a cuadrarme todo y empecé yo a plantearme qué ocurría en mí cuando yo tenía una idea. Y me di cuenta que sí, que realmente es un caos, porque globalmente tú ya sabes lo que esa idea puede representar o puedes proyectar, pero en principio, hasta que no la pronuncias, hasta que no la estructuras, hasta que no le das un lenguaje, una expresión, pues no puede manifestarse. Y entonces ahí sí que entra en acción la palabra. Vale. Muy bien. Entonces, quedamos en que lo primero fue el logos. Nos dicen los textos sagrados. Pero ya hemos hablado de que la idea existe en el mundo del caos y a partir de esa idea aparece la palabra. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es una sombra. La palabra da luz a esa sombra y así se ordena el propio universo mental. Bueno, el propio de cada uno y el universo mental, del cosmos. El cosmos, todo lo que existe, porque todo es mente. Entonces, a ver, es que me va estorbando esto. ¿Por qué tiene la palabra poder pleno? Porque el primero en manifestarla fue Dios. Dios manifestó su idea
pero él necesitaba darle un orden a esa idea, a la creación. Y para eso es que utilizó la palabra, para ordenar todo eso que él quería manifestar. En resumen, entre la idea y la manifestación de esa idea está la palabra creadora como puente. Y la pregunta es, ¿no es eso magia? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Dice Jehová según Jeremías. Esta frase parece que puede resumir todo el trabajo que estamos desarrollando hoy, porque de nuevo se refiere a ese poder, pero aquí le da muchísima fuerza, porque dice, y como martillo que quebranta la piedra, es decir, un sonido, aquí nos metemos en otros temas quizá muy profundos para hoy, pero se sabe que hay sociedades que con la palabra solamente pueden construir y destruir, con la palabra, con un sonido. Cuando ya no necesitamos pronunciar esa palabra porque ya nos entendemos a otros niveles, entonces todo ese poder se utiliza para crear o para destruir, no en el sentido negativo, sino en el sentido de destruir para construir de nuevo. ¿Sí? Vale, entonces, el poder divino, ya sabemos cuál es su origen y por lo tanto es enorme y divino ese poder que se le otorga a la palabra. Y ya hemos dicho que la palabra pone orden donde antes había caos. Y aquí quiero citar a José Luis Parise, que es un maestro de la palabra, estudió durante años y años, leyó miles de libros, buscó en todas partes para llegar a ver el porqué de la magia de la palabra. Entonces esta información está en un libro que se llama Casualizar, que me parece oportuno citar o nombrar porque yo creo que hay que dar a cada autor lo que es suyo. ¿sí? Entonces él cita en este libro, para quien toma el camino de Dios, la magia no podrá dejar de presentarse. Entonces, él en esa obra habla de el camino que Dios transita. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si el hombre transita ese mismo camino, si la magia ocurrió para Dios, nosotros somos dioses, pues tiene que manifestarse también en nosotros. ¿Y cuál fue ese tránsito? Pues aplicar la palabra desde la forma, en su fórmula perfecta para que la creación fuera posible. Entonces, siguiendo estas pautas, nosotros también vamos a tener esa magia. Nuestro primer lenguaje es el ADN. Esta figura de aquí me encantó cuando la vi, porque la vi muy adecuada para lo que vamos a hablar ahora. Y en la creación del hombre se le implantó el ADN para que fuera imagen y semejanza del Dios creador. Es que sin ese ADN realmente que éramos barro nada más. Y es a partir de ese ADN que se crean en el cuerpo unos textos genéticos, o sea, un lenguaje que van conformando los distintos procesos orgánicos, llevando al ser humano a ser un bello discurso de la naturaleza. Este pequeño texto, párrafo, lo escribieron un equipo de científicos rusos que estudiaron el ADN hace ya muchos años, con unos resultados fantásticos que, bueno, igual después os leo otro pequeño párrafo que merece la pena. Cuando el hombre fue creado, Dios le dio potestad para que nombrara a todas las criaturas creadas que creó para que él no estuviera solo. Entonces, ahí, en el momento en que el hombre ya emplea la palabra para nombrar, se convierte, o según dice la Biblia, puede señorear sobre todas aquellas criaturas.
porque el que nombra adquiere poder sobre lo nombrado. Esto es, o sea, es fuerte, hasta me emociono al decirlo. Fijaos la carga que tiene esta frase. El que nombra adquiere poder sobre lo nombrado. Y podemos añadir, nombrar es llamar, lo que se nombra es invocado. Y eso nos lleva a el nombre. El nombre es la palabra con la que firmamos nuestro primer contrato en la vida. Y por tanto, la primera palabra que nos muestra en nuestra vida todo su poder. Y ahora viene una serie de preguntas que cuando uno busca las respuestas, obtiene una información valiosísima sobre sí mismo. Dice, ¿quién decidió tu nombre? Porque tenemos que recordar que quien nombra adquiere poder sobre lo nombrado. Entonces, ¿quién decidió tu nombre? ¿Cómo te ha influido esa persona a lo largo de tu desarrollo? ¿Quién en tu clan lleva el mismo nombre? ¿Qué características tiene esa persona que tú también tienes? ¿Qué cargas tiene o tuvo esa persona que también llevas tú? ¿Sí? Esto hace unos días, unas semanas, di también una pequeña charla sobre el árbol genealógico y este aspecto no lo llegamos a tocar, pero bueno, ahora es tan, como diría, tan propicio hacerlo aquí como allí y en cualquier modo sirve de puente entre ambas cosas. Es realmente importante que hagamos este ejercicio de responder todas estas preguntas y después lo podemos comentar al final. La incoherencia o los deseos no cumplidos. Me llamó la atención este pequeño texto de aquí al lado, que bueno, es buscar un poco la etimología de las palabras, surgió esto y me pareció muy, muy adecuado. Y habla de que asíntota es una cosa que se desea y que se acerca de manera constante, pero que nunca llega a cumplirse. En realidad es una línea y es geometría y también es matemática, pero nos viene como anillo al dedo para aplicarlo aquí, porque es lo que nos pasa muchísimas veces, nos acercamos al resultado, pero o no se queda o no acabamos de conseguirlo y siempre estamos ahí una y otra vez. ¿Y por qué no ocurre? Pues esta es la pregunta que nos hacemos aquí. ¿Por qué si la palabra tiene tanto poder, los deseos no se cumplen? Nos llegan 1000 fórmulas distintas, supuestamente mágicas todas, todo el mundo dice, haz esto, que esto te va a funcionar. Pero al final los sueños siguen en el mundo de las ideas. Y es que en la mayoría de las ocasiones las ideas van en una dirección y las palabras van en otra dirección. ¿Qué pasa ahí? Se provoca una división. Y ya sabemos, cuando hay división hay conflicto y cuando hay fusión hay unidad y cuando hay unidad pues hay éxito. ¿Sí? El deseo es crear algo, el deseo es crear algo, ¿sí? Pero la mente intenta otra cosa totalmente distinta a lo que estamos deseando. Y ahora es cuando realmente entramos en materia. ¿Cómo detectar si lo que se pretende crear va en la dirección correcta? Hoy día es lamentable, pero es cierto que la comunicación suele ser unilateral. La gente parece como si... No parece que conversemos, sino que necesitamos descargar lo que llevamos encima, lo soltamos y luego nos despedimos, adiós, ya está, yo ya he soltado lo mío. Y claro, entonces la interacción es un poco más difícil, pero incluso con las relaciones más cercanas. De todas maneras, para lo que nosotros queremos hacer es igual, porque ayuda a observar los detalles, o sea, todos
tenemos unos gestos, la mirada, una actitud que nos delatan o nos ayudan, pero cuando nos expresamos siempre hay un desvío en esa expresión, como decía antes, ¿no? La mente va por un lado, las palabras van por otro lado. Entonces, cuando se produce ese desvío, quiere decir que por mucho que digamos, por mucho que expresemos, ese deseo no va a llegar. Al estar pendientes y observar todo eso, nos damos cuenta de las incoherencias que hay en el discurso. Y lo que hay que hacer, desde luego, es poner muchísima atención en todo lo que se está recibiendo, porque es ahí donde vamos a detectar ese desvío. Y tenemos que aplicar para eso algo de lo que hoy carecemos enormemente, de que es muy importante. La escucha. La escucha es un arte. Todo el mundo habla de la escucha, no, es que hay que escuchar. Pero ¿escuchamos? No. Tampoco escuchar significa oír lo que dices y opinar sobre ello, no. La escucha es algo mucho más profundo. Es ir a ese discurso para detectar ese desvío que hablábamos antes. Ya sea en los demás, en uno mismo o en el otro en mí. El otro en mí es aquel que hace que yo me desvíe. El otro en mí es el inconsciente. Luego hablaremos de eso. Para obtener resultados hay que ser conscientes de esos desvíos y solo así vamos a conseguir unificar la dirección hacia eso, hacia esa magia que queremos conseguir, unificando el deseo, las palabras, el orden en la idea. No es fácil, pero se consigue a base de practicarlo, de intentarlo. Además es divertido porque te das cuenta cuando empiezas a darte cuenta de que ya has detectado el desvío y de que tú lo vas a solucionar, lo ves en otra persona, según quien sea, se lo vas a poder decir, según quien sea, no vas a poder comentárselo, pero tú lo habrás visto. Y eso te da una perspectiva mayor de la que tenías antes y desde luego a la hora de actuar contigo y con los demás, pues también. Entonces, hay un ejemplo que a mí me encanta y aquí vais a entender muy bien de todo lo que estamos hablando, porque hasta ahora todo es mucha teoría, ¿verdad? Pues este ejemplo es muy popular entre las señoras, entre las mujeres, ¿no? Las mujeres solteras o libres. Y cuando expresamos el deseo de que queremos una pareja, decimos, quiero un marido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Has expresado ese deseo al universo tal cual y el universo te va a dar un marido, pero un marido de otra, porque tú lo que has pedido es un hombre, o perdón, un marido, no un hombre. ¿Sí? Y lo que es peor, cuando pides un buen marido, porque si es un buen marido no va a dejar a su esposa. Así que es un tema que está un poco difícil, ¿sí? Hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando nos dicen gracias y nosotros decimos de nada. ¿Qué está pasando ahí? No estamos valorando la cosa por la cual esa persona nos está agradeciendo. ¿Cómo podríamos subsanar eso? Pues una de las maneras sería gracias por agradecer, porque de ese modo te estás dando valor a ti misma, a eso que has hecho, a la cosa, y estás también agradeciendo a la otra persona por la gracia que te ha dado a ti. Es una retroalimentación importante. Otros ejemplos serían, por ejemplo, voy a buscar trabajo. Vas a pasarte la vida buscando trabajo, porque no has salido a buscarlo, no has salido a encontrarlo, has salido a buscarlo. ¿Sí? Entonces, esos son los desvíos. Y si ponemos atención cuando hablamos
en esas cosas que parecen pequeños detalles, pero no olvidemos que la palabra es mágica. Es por eso que no conseguimos esos resultados que nos proponemos. Veamos. El otro en mí. El otro en mí es un concepto que acuñó Lacan. No estaba muy de acuerdo con Freud en algunas cosas. Y es una manera de referirse al inconsciente y su esfuerzo en hacer desistir de cualquier cosa nueva que pretenda entrar en su pequeño universo. No es que quiera hacernos daño con eso, en realidad lo que quiere es salvarnos la vida, porque piensa que todo lo nuevo que pueda entrar es un peligro para nosotros. Entonces, la zona de seguridad, bueno, yo le llamo la zona de seguridad a lo que se suele llamar la zona de confort. No me gusta decir la zona de confort, para mí es positivo, es cuando uno ya ha conseguido lo que anhela en la vida, tiene libertad financiera, ha conseguido sus resultados, es feliz, está en su casa, ya pues igual todo lo que venga será bienvenido, pero pues ya está bien como está. Esa para mí es la zona de confort. Entonces, la zona de seguridad es esa en la que el inconsciente pretende que no te muevas de ahí porque corres peligro. Es que si viene algo nuevo te puede pasar algo, te puedes morir. Y de esa manera pretende controlarnos. Por eso hace cualquier estrategia es buena con tal de que no logremos ese resultado. Detectar eso, que es lo que hace que tengamos eso, el desvío realmente es eso. Entonces, detectarlo significa pues formular nuestros pedidos sin desvío al universo. Y cuando conseguimos hacer eso, cuando conseguimos formular el pedido, la frase que es el pedido, de una forma correcta, entonces la magia está servida. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo, me esté expresando como para que se me entienda. Maravillosamente, Ros. Muchísimas Maravillosamente, está un lenguaje súper coloquial y sigamos. Yo estoy ansiosa de querer saber más. Interesante punto de vista, gracias. Bien, entonces vamos a la esencia de la palabra. Es muy importante que tengamos esa familiaridad con la palabra, de tratarla día a día como algo importante, porque al final es el vehículo a través del cual nos expresamos con los demás, nos comunicamos, conseguimos nuestra magia. En fin, es todo un universo en el que nos rodea, que nos ayuda, que nos apoya, que usamos. Entonces, sería bueno acostumbrarse a ir constantemente a ver la etimología de esas palabras que nos resultan, que nos llaman la atención o que decimos, pues no sé exactamente el significado, y a veces estamos utilizando palabras que pensamos que tienen un significado y después cuando vas a ver la etimología es otro. Eso también puede provocar un desvío. Entonces, la etimología que nacen con un significado, que a veces desconocemos la etimología nos permite saber cuál es ese significado, su origen y también cómo está compuesta cada palabra. Las analizamos por costumbre, pensando que eso ya es así, porque toda la vida yo he oído que eso significa eso, y a veces ocurre que no. Bueno, sí, claro, con eso también creamos división y desvíos en nuestras oraciones y pedidos. Y al decir oraciones, no me refiero a las oraciones gramaticales únicamente, sino a esas oraciones con las que también pedimos algo. Al final están compuestas de palabras. Entonces, un buen ejercicio es ese, consultar frecuentemente sobre esas palabras que de repente nos llaman la atención y pensamos que pueden ser susceptibles de un significado diferente o alternativo, y de paso enriquecemos nuestro léxico, que por cierto, léxico significa colección de palabras. Es nuestra personal colección de palabras que tenemos, que hemos adquirido, pues eso, leyendo,
relacionándonos. En definitiva, es una sugerencia acostumbrarse a esto, a ese estudio de la palabra. He puesto aquí algunos ejemplos. Humano. Humano está formado de humus, que es tierra, por eso me ha encantado poner aquella figura de barro en una de las láminas cuando hablábamos del ADN. Y la procedencia es anus. Esto me lleva a un tema que para mí es apasionante, que no es tema para hoy, pero sí voy a dar una pinceladita porque el significado de esta búsqueda da para eso, ¿no? El hombre está hecho de tierra, por lo tanto, es como una definición. Pero la procedencia, anus, resulta que había un antiguo dios sumerio que se llamaba Anu. Y cuando dicen, me van a perdonar, yo soy religiosa, o sea, no soy religiosa, yo soy católica porque me bautizaron sin pedirme permiso y sin preguntarme. No pasa nada. Yo sigo las enseñanzas de Cristo, pero no me considero católica, por cosas que ahora tampoco vienen al caso nombrar, ¿no? Pero para mí el Dios creador es una fuente infinita de luz y energía. Entonces, cuando se habla de Jehová, por ejemplo, se habla de Anu, yo pienso que habían otros dioses, gente que tenía un poder increíble, que fueron los que nos crearon a nosotros. Por encima está Dios, obviamente, que los creó a ellos, con lo cual somos igualmente dioses, hijos del gran Dios, pero ellos nos crearon. Entonces, había leído y me había informado sobre ese tema, y claro, cuando busco este significado de humano y veo esto, tierra y anus, origen, digo, bueno, ese señor quizá fue un genetista y fue el que nos implantó el ADN a su imagen y semejanza. Además, hay otra cosa que me creo que debo decirla, y es, dice la Biblia, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra, y vamos. Quiere decir que habían varios, ¿no? Dios hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Entonces, esto de alguna manera le da un poco más de fuerza a lo que acabo de comentar, que al final es un comentario, nada más, ¿no? Cada uno puede ahí pues hacer sus investigaciones o informarse y realmente encontrará cosas interesantes. Bueno, apócrifo, falso o fingido. Todos conocemos los evangelios apócrifos, ¿verdad? Yo no sé si a los que están en la sala se les ha ocurrido alguna vez pues ir a ver cuál era el significado de esta palabra. Y claro, cuando te lo encuentras igual te sorprendes y dices, pues ¿por qué falso y fingido? Bueno, pues ya sabemos que estos son los evangelios que la Iglesia no acepta como propios, con lo cual para ella es falso o fingido. Recordar. Me ha sorprendido cuando he buscado ese significado. Los otros ya los había buscado antes, pero este es reciente. Recordar parece como si fuera algo de la cabeza, del cerebro, de la mente, ¿no? Pues resulta que no, que recordar es volver al corazón. Ya es lógico, cordial, todo eso tiene que ver con corazón. Volver al corazón, claro, a través de la memoria, del recuerdo, pero siempre un recuerdo toca el corazón, ¿cierto? Pues todo ese conocimiento nos va enriqueciendo cada vez más y vamos quizá poniendo piezas de puzzle ahí en cada lugar. Y misericordia para mí era una palabra de pues alguien que se apiada de alguien. Ya. Sin embargo, me sorprendí, pone abrir el corazón al miserable. Y bueno, finalmente, me encanta la palabra apapachar. Esa palabra es de ustedes, es latinoamericana, pero cuando la escuché me sorprendió.
y parece que significa acariciar con el alma. Entonces, eso es casi parecido al namasté, ¿no? Mi alma saluda la tuya. Me encanta esta palabra y me quedo con ella con respecto de ustedes, de mí hacia ustedes. Bueno, y como teoría, el brillo de la magia y el mago se resigna dramáticamente en lo cotidiano. Este es el enorme desafío. ¿Qué quiere decir Parise? Esta es otra referencia de Parise. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no somos constantes. Decimos, es que la magia no sucede, pero en el día a día nos distraemos tanto con cosas que realmente no son importantes, que olvidamos seguir aplicando la magia y ahí pues quizás se nos va olvidando. Entonces, más difícil aún que la magia ocurra, que alcancemos ese éxito o ese logro que estamos pretendiendo, ¿sí? Bueno, pues ahora yo creo que será interesante después de esto conversar esa segunda parte. Hay mucho más que decir sobre la palabra. Lo que pasa es que no es denso, es amplio y no quería tampoco extenderme en el tiempo ni pasarme de tiempo, pero aquí lo que se impone más bien es aplicar y después cada uno que vaya pues completando aquellos vacíos que se le puedan presentar con respecto del tema. Tengo que citar también aquí una nota que para realizar este trabajo, ya lo he repetido varias veces, pero es que tengo que hacerlo, he tomado algunas referencias de la obra de Parise, pero ahora la quiero nombrar al completo. El libro se llama Casualizar, también Los 11 pasos de la magia, y esta lectura la recomiendo de veras a aquellas personas que están trabajando por construirse un buen destino. Y también para finalizar, pues quería decirles que a mí me gustan como dice Mafalda, me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Pero es que esa es la magia, hacer o sea, la palabra, la idea, la mente y el orden vaya todo en una misma dirección, ¿sí? Bien, pues muchas gracias por escuchar todo esto y ahora vamos, si quieren, voy a dejar de compartir pantalla por si quieren que comentemos todo esto. Ya está. Wow. Muchísimas gracias, Ros. Ahí, muy interesante, ahí hay mucha lectura, mucha filosofía, mucho cariño. Se me ocurre algo, porque no sé qué, tenemos 15 minutos. Entonces se me ocurre algo a todos los que están aquí, que si decimos una frase, ¿cuál sería la manera, si estamos diciéndolo de la manera correcta? O sea, si estamos invocando ese sueño, esa realización, ¿no? De ese camino hacia la realización. Entonces, ¿qué quiere decir la frase con la que está convocando, invocando su gran sueño, su meta? ¿Quién se atreve a jugar y a decir una frase? Vamos a leer mientras el chat. Voy a leer el chat. Alejandro dice, me encantó, muchísimas gracias. Libertad, pero soñar, ok, pero la idea es como construir una frase, a ver si la estamos diciendo de la manera correcta y darnos la oportunidad de corregirla si no está de la manera correcta, porque quizás, como decía Ros, muchas veces estamos diciendo, para las que estamos solteras, que queremos una pareja, y algunos dicen, quiero un marido. No, estás pidiendo el marido de otra, olvídate. Y a los hombres también. No, vayamos a un ejemplo concreto de qué te pasa a ti cuál es tu sueño, cuál es tu meta, y desde esa meta,
¿qué haces para convocar esa frase, ese conjunto de palabras que nos dan el touch mágico para saber si ese mantra que estamos diciendo diariamente es efectivo o no? Y si no está siendo efectivo, evidentemente, porque estamos erróneamente colocando las palabras, ¿no? Es por ahí, ¿verdad, Rosy? Sí, es que además, mira, el poder del otro en mí o del inconsciente es tal que, o sea, si tú haces la frase correcta, la lanzas, la formulación correcta, la lanzas al universo, la magia está asegurada. Y muchas veces piensas que ya está correcta, pero no ocurre el milagro y dices, ¿qué está pasando? Pues aún hay algo más oculto ahí que a veces te cuesta verlo. Y es cuando lo ves y lo vuelves a rectificar cuando ocurre. O sea, pero es un trabajo profundo, realmente profundo. Así que, bueno, si alguien quiere, podemos probar, si alguien quiere decir alguna frase concreta y vemos ahí si hay o no hay desvío, sería genial Claro, aprovechemos a la maga que nos da su touch. Comparto lo que dice Adriana, yo soy uno con Dios, muchas gracias, excelente. Luego Alejandro dice, convencimiento, el yo soy, más palabras declaradas para llevarlas a la acción, correcto. La magia está en la pregunta, sin duda. La primera es, ¿quién soy yo? Yo soy. ¿Y quién soy? Me encantó lo del nombre, que ahí me dejaste flipando, esto sí, resonó en mí perfectamente. Lo del nombre, chicos, es muy interesante en desprogramación biológica que lo conocimos y seguramente mucho antes también Ross con todo el conocimiento anterior, ¿no? Pero averigüemos un poquito con nuestras familias ¿quién me puso el nombre que tengo? ¿Por qué me llamo igual que el abuelo y que el tatarabuelo? Y si empiezan a analizar qué hizo mi abuelo, qué es la referencia de mi abuelo, ¿no? Ahí tienes algo sin duda para decir, Rosy, sobre el nombre, ¿no? El tema es que a veces no es, se dice que el nombre lo sopla el bebé antes de venir a la mamá o al papá, el primero, el que esté más receptivo. Pero a veces el nombre lo pone los padrinos, los que van a bautizar a la criatura, o lo decide un abuelo, un tío o algo, y por compromisos familiares y tal, pues él pone ese nombre, ¿no? Y, y ahí es donde, si no tenemos, obviamente no todo el mundo tiene la información, pero si la tienes, pues primero ve a ver esa persona que puede llamarse, no sé, me lo invento, no sé, Carmen. Y a lo mejor tengo una bisabuela que se llamaba también Carmen y esa persona estuvo toda su vida trabajando, estuvo toda su vida me lo invento, sirviendo, quejándose del dinero, quejándose. Entonces, si a mí me ponen, Carmen, toda esa carga la voy a llevar yo y me voy a estar preguntando sin saber, me voy a estar preguntando, ¿por qué tengo yo esta vida? ¿Por qué todo lo que intento no me sale? ¿Por qué no llego a tener esos resultados? Y es que estoy cargando todo eso. Cuando alguien me lo explica, si es que alguien lo sabe, me lo explica, entonces yo consigo destrabar eso, tomo conciencia, es lo de siempre, es lo mismo, ¿no? Y, ya está. Digamos que rompemos una limitación ahí para que tú puedas empezar ya a formular las frases adecuadas y ir a por ello. Muy bien, hablando de frases adecuadas, Adriana nos está compartiendo la suya. Dice, yo declaro, decreto, establezco siendo uno con Dios que todos mis sueños, anhelos y deseos se hacen realidad. Gracias, gracias, gracias. Esa es mi frase. No le encuentro el desvío, porque tampoco no hay un pedido determinado, Claro. lo hay, pero es generalizado, ¿sí? Entonces, además Adriana sabe muy bien de qué va, me da la impresión, y no encuentro el desvío en esa frase. ¿Alguien más, chicos, que quieran compartir? ¿Cuál es el decreto que hacen y que todavía sienten que no está realizado? ¿Será porque estamos utilizando desde la etimología, como bien decía
una palabra equivocada, que significa lo contrario, ¿no? Interesante el lenguaje también porque, por ejemplo, en Argentina usamos mucho la palabra exquisito, ¿no? Como que es algo riquísimo, buenísimo, y sin embargo, cuando yo vivía en Brasil, te invitaban a cenar a la casa y decías, ¿cómo está la cena? Está exquisita, la gente se quedaba callada, angustiada, porque decían, qué desastre, es todo lo contrario. Es muy interesante el tema de las palabras y el lenguaje. Eh, Ajá, lo hablé en general, por el ejemplo, pero siempre deben ir los sueños, anhelos, deseos especificados en cada frase o pedido. Correcto. Claro, claro. Sí, sí. Claro, claro, así es. Tú tienes que saber lo que quieres, porque lo que quieres en cada momento. Si no, si tú no lo quieres, es que volvemos a lo mismo. El universo no piensa. El universo te da lo que pides. Entonces, como el ejemplo del marido, tú pides un marido, pues ahí va el marido. Ya está. No hace nada más. Entonces, no te va a conceder el pedido si tú no lo formulas correcto. Sí, el pedido te da, pero no te da lo que tú quieres, te da otra cosa, porque es lo que tú has pedido de forma inconsciente. Es ahí donde está la atención, donde hay que poner esa atención. Entonces, decía, bueno, ya sabes tú. Mira, os voy a contar una historia. A mí me gusta mucho Anthony de Melo, tiene unos cuentos maravillosos. Ujú. Es un libro que me encontró a mí, no yo a él, él a mí. Y, y hay uno, no os lo voy a decir entero porque es largo, primero tendría que leeroslo y prácticamente la exposición ya finalizó, ¿no? Pero resumido, un obispo en su barco pasa cerca de unas islas remotas. Entonces decide acercarse a ver qué hay allí o quién hay allí. Y, y entonces encuentra unos nativos y que hablaban en un lenguaje, en un inglés mal hablado, y les preguntó si alguien los había evangelizado. Y ellos dijeron, no, nosotros no saber rezar. Entonces pensó que, bueno, y dice, ¿y cuando queréis orar, qué hacéis? Y ellos dicen, nosotros decimos, nosotros somos tres, tú eres tres. Esa era su oración a Dios. Entonces él pensó, qué raro que no los hayan evangelizado. Antes les voy a enseñar la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Entonces les costó muchísimo, pero finalmente la aprendieron y el obispo se fue feliz. Al cabo de los años, regresa otra vez con su barco y viendo las islas recuerda eso y se vuelve, piensa que va a volver a ver a estos personajes cuando, mirando hacia allá, ve tres figuras que vienen hacia el barco caminando sobre las aguas. Me emociono, ¿eh? Y entonces, a medida que se acercaban, reconoció a los tres pescadores. Y le decían, señor obispo, qué bien, qué bueno que ha vuelto usted, porque necesitamos que nos diga otra vez la oración, porque la hemos olvidado. ¡Uy! ¡Qué horror! Bueno, entonces el obispo, humillado, les dice, volved a vuestras casas, no importa, y cuando recéis, decid, yo soy tres, nosotros somos tres, tú eres tres. Wow. No importa. Wow, me emociono como tú. Y desde nosotras, tú sabes que estoy en movimientos eh, donde se trabaja mucho el lenguaje eh, indígena. Entonces hay una palabra que tú mágicamente pusiste al final, que es apapachar. Y desde aquí, con todo ese cariño que te tengo, te mando lo que decimos nosotros, un apapacho cósmico. Muchísimas gracias. Otro para ti y para todos los asistentes. Agradezco realmente. Me hubiera gustado que hubiera habido más participación porque el tema realmente lo merece. Lo merece en el sentido de que es bueno para todos tener este conocimiento, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias. Alejandro dice éxitos, gracias por aportarnos valor, que Dios te bendiga. Jorgito dice gracias, gracias. Clara dice soy hija de Dios y como tal quiero vivir haciendo su voluntad hasta el final de mi vida. Muy bien, muy bien. Ok. Solo decir que también somos dioses y que nuestra vida, yo también soy hija de Dios, todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, yo siempre digo algo que Silvia sabe y que me encanta decir, y es, somos los hijos del jefe y tenemos todos los privilegios y toda la herencia. Ay, perdón, se me olvida otra cosa importante. Dale. ¿Puedo? Claro, y tan. Hay un prólogo en un libro que no recuerdo muy bien, creo que era Memoria de Senio, creo. Y ahí decían los dioses, ¿dónde podemos esconder el conocimiento para que el hombre no lo encuentre? Obviamente entiendo que es para que el hombre no lo, no lo encuentre, porque si no sería como nosotros, ¿no? Eso se ve que es eterno. Claro. Y entonces uno de ellos dijo, dentro de ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todo el poder de Dios en nuestro interior y que tenemos la magia suficiente para que nuestro deseo también sea divino y lo podamos alcanzar. Dios nos quiere, es un Padre amoroso y quiere que tengamos lo mejor de lo mejor, porque somos sus hijos. Y bueno, finalizo con esto. Gracias. Te comparto también lo que dice Jorge. Somos creadores porque somos hijos de Dios y merecemos lo mejor, lo mejor. Somos hijos y somos dioses también y diosas, como bien lo dices tú, Rosa, porque somos parte del universo y parte de un todo. Si somos parte de un todo, evidentemente esa partícula de Dios está en nosotros. Así que desde aquí, un apapacho cósmico. Gracias, infinitas gracias por regalarnos este momento, esta intensificación de la palabra, ¿no? Con todo el poder que tiene para crear o descrear. Es lo que tú eliges. ¿Qué eliges hoy? ¿Qué eliges hoy? Con el poder que tienes con las palabras. Así es. Muchas gracias, Silvia, y a todos. Un abrazo para todos enorme. Muchas gracias. Qué pena ahí, señora Rosita. Excelente, excelente capacitación. Qué pena no abrir la cámara, pero tengo fluctuaciones en el internet y cierra la sala, entonces no quiero que pase eso. Muchísimas gracias por tan excelente capacitación, la verdad, siempre haciendo home run, sacándola del estadio. Eso es lo que me gusta de todos ustedes, haciendo que las cosas sucedan y empoderándonos cada vez más. Y esa capacitación de hoy, te lo digo y la sigo y la voy a seguir repitiendo acá. Muchísimas gracias, excelente. Y quiero darte ese abrazo cósmico, apapacho cósmico de todos ustedes, a todos ustedes, un amigo acá. Y muchas gracias. Démosle las felicitaciones, correcto, como se merece la señora Rosa María Cortés, con el número 7. 777. Gracias también, nos olvidamos, Rosa, que yo siempre me olvido, pero que estamos en Facebook Live. Gracias a toda esa gente que en estos momentos nos está escuchando, a este gran movimiento que es Empoderadas y Empoderados. Hoy tuvimos a Rosa María Cortés con el poder de la palabra, la magia de la palabra, con toda esa riqueza de conocimiento, y para los que lo vienen a posterior a escucharlo, que lo disfruten y que jueguen, y cualquier cosa se comunican con Rosa María Cortés Quirós, y para jugar con ella y descubrir qué potencial tenemos y cómo lo estamos utilizando en nuestra frase diaria. Bendiciones para todos. Perfecto, eso es correcto, así es. Y todos se pueden empoderar como nos estamos empoderando acá en esta sala. Comparte el link para que puedan también las personas que tú conoces también se puedan empoderar. Recuerda que te habló tu amigo y servidor Carlos Cuellar, y no sin antes, ya se me estaba olvidando, el día de mañana va a haber una capacitación
fenomenal por un líder también que está acá en sala y vamos a asistir, no nos las podemos perder. Queda un momento el taller de lectura, se prorrogaría para el siguiente sábado, ¿sí? Pero es por esa excelente capacitación. Siempre vamos a sacarla del estadio, entonces no te lo puedes perder. Una gran capacitación también como nos estamos capacitando hoy. Entonces, bendiciones y éxitos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y acompáñenos acá para mirar un videito y así irnos en otras partes del mundo a descansar y otros a seguir trabajando. Bendiciones para todos. Muy buen día. Muchísimas gracias. Namaste.